En los últimos capítulos de Juan, del Evangelio de Juan, hay unos capítulos muy hermosos donde el Señor comienza a preparar a los discípulos para que se quedaran solos y les anuncia algunas promesas y les habla de su necesidad, de la necesidad de ellos, los discípulos, de estar unidos al Señor. Y el Señor amorosamente les dice que deben estar unidos, que deben estar en Él. Y si nosotros comenzamos a revisar, por ejemplo, en el capítulo 14, el Señor ya prepara a los discípulos y ellos conociendo, sabiendo que ellos sabían que el Señor tenía que partir, los alienta. Y les dice en 14:1 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les da unas promesas de que va a ir a preparar una morada especial a la casa del Padre y los alienta a que su fe no decaiga. Les dice, si ustedes creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. Ellos tenían una pequeña confusión, pensaban que eran dos cosas muy separadas y entonces preguntan si pueden ver al Padre y el Señor les dice, no, si han visto a mí, han visto al Padre, yo soy el camino, etc. Y el Señor les muestra que si ellos querían mantener su fe, si querían ver al Padre, Él era el camino para ello. Que Él era también la voz del Padre y el accionar del Padre se manifestaba a través de Él. Por ejemplo, Juan 14:10, ¿no crees que soy en el Padre? Le dice Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, está diciéndoles que el Padre, el que hace las cosas, el que obra, es el que obra en Él. Y de la misma manera, ellos iban a poder también tener ese accionar fundamentados con su fe puesta en Cristo. Por lo tanto, nuevamente el verbo creer acá, creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, claro, que daban testimonio del poder de Jesús. Y luego en el verso 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, aquí también hay una promesa tremenda, enorme, y que va a ser vital, queridos, para nuestras oraciones, para poder orar con fe. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, es un aliento, es un aliciente que hubo ahí para los discípulos, pero que está también para los creyentes de todas las edades que pueden leer estas promesas. En el versículo 16, los futuros creyentes que habrían de leer esta palabra reciben también esta promesa. Verso 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y aquí nuevamente está diciendo que el accionar del Padre va por medio de Jesús. Jesús hizo las obras según la voluntad de su Padre y nosotros también debemos de buscar la voluntad del Padre para hacer también todas nuestras cosas. Y vamos a ver también que luego el Señor los va a capacitar, los va a alentar mucho más. Y en el capítulo 16 dice que el verso 7, a la verdad, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí ya está prometiendo que va a venir el Espíritu Santo a ayudarles. Volvamos al 14:16 y dice, yo rogaré al Padre y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí entonces hay mucho más. No solamente está la promesa de que ellos podían pedir y orar conforme a la voluntad del Padre, sino que también el Espíritu Santo, el Consolador, iba a estar con ellos para siempre. Más aún, en el verso 18, dice Jesús, palabra de Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso también se corrobora, lo confirma el Señor al final del Evangelio de Mateo, cuando dice, y les da el mandato de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones, y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora que ellos saben que van a estar en Cristo, estando en Cristo pueden hacer las obras del Padre, que van a tener poder en la oración para pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios, que van a tener el Espíritu Santo, el Consolador, quien los va a guiar a todas las verdades, que les va a enseñar la palabra, que les va a revelar los misterios de Dios. Y ahora también, en el capítulo 15, el Señor les va a mostrar la necesidad de que ellos tienen que estar unidos, dependiendo de Dios, como está colgado un racimo de la parra. Y dice, y quiero invitarles a leer también ahí, 15 del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera. Aquí sigue hablando el Señor Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí está hablando de este gran recurso que da el Señor a sus discípulos para poder vivir victoriosamente, para poder hacer las obras del Padre, para poder tener una comunión con el Espíritu Santo, para que ellos pudieran ser dirigidos por el Espíritu, para que ellos pudieran tener respuestas en sus oraciones. El Padre va a ser el viñador, el que cuida la viña, es el dueño de la viña. Él riega, sustenta toda la parra, todo el enramaje. Y el Señor es ese arbusto enorme, valioso, ¿cierto? Que está ahí para sostenernos. Y dice, nosotros somos los pámpanos, los pequeños ganchos, que llevan frutos. Pero esos frutos no pueden madurar, no pueden crecer, y ni siquiera puede haber fruto si estas ramas no están unidas a la parra, a la vid. Entonces, la unión es tan vital y este ejemplo es tan hermoso, hermanos, que ilustra perfectamente lo que debe ser nuestra unión con Cristo. Unidos a esta parra divina, maravillosa, que es Cristo. Solamente ahí podemos encontrar el verdadero sentido de la vida eterna que ya estamos disfrutando, o la vida plena en Cristo, la vida abundante. Vamos a poder vivir una vida de dependencia de Dios, con Dios, porque Él es el Señor de la vida. Es decir, tampoco podemos hacer nada por nuestra cuenta que no vaya a tener la bendición del Padre y del Señor. ¿Por qué? Porque dependemos de esa savia, por así decirlo, de la fortaleza espiritual que da el dueño de la viña. Él es el viñador, el Padre es el viñador, va a ser el que sustenta toda esa armazón. Pero nosotros no podemos alimentarnos de otra fuente. La uva no puede buscar
no puede buscar sustento en otro árbol, tiene que alimentarse de la parra, tiene que estar ahí unida y dependiendo del cuidado que dé el viñador. Entonces no puede pedirle a un peral o a un naranjo que esté al lado que le ayude a crecer o buscar recursos alimenticios ahí, sino que va a tener que siempre estar dependiendo, unido a esa parra que es Cristo. Y el Señor de la vid va a estar cuidando de ella, va a estar sustentando y afirmando para que el fruto crezca bien. Ahora, en la parra, si ustedes se fijan al principio de la lectura, hay ramas que llevan fruto y hay ramas que no llevan fruto. Pues bien, las ramas que están unidas a Cristo están dando fruto, pero ustedes dirán, bueno, pero si las otras que no dan frutos también están unidas. Sí, pero no son verdaderas. Y eso ilustra cuando ha habido una decisión de seguir a Cristo por intereses personales y porque no hemos conocido realmente al Cristo crucificado. No hemos reconocido verdaderamente el valor de la sangre de Cristo y no nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados. El cristiano verdadero es el que está realmente unido a Cristo y está dando fruto porque está creciendo en Él, está dependiendo de la savia, de la vid. Y esas ramas no es motivo de nuestro estudio ahora, pero dice que el Señor que serán cortadas. Y esto referido a un juicio venidero. Pero también, hermanos, si sacamos una interpretación inmediata, estas ramas no están en comunión con Cristo. Estas ramas que no están dando fruto, se están perdiendo, son cortados de esa comunión. No tienen contacto con un verdadero contacto porque no desean ser alimentadas por la vid. Pero la rama verdadera, la que está dando fruto, es el creyente verdadero que gusta de la comunión con Dios, que quiere crecer en Cristo, que quiere dar fruto para Cristo, que quiere honrarlo, ¿sí? Y que va a estar dependiendo día a día de que el Señor de la viña pueda estarle alimentando. Va a buscar, va a pedir el alimento de Él. Va a buscar a Dios en todas las áreas de su vida. Esa es la rama verdadera unida a Cristo y que no va a ser cortada. La que está unida al Señor y está dependiendo constantemente del Señor. Y va a ser el creyente que ora. Va a ser el creyente que ora y pide al Señor que le ayude a prosperar, que su vida espiritual dé resultado, dé fruto. Va a ser el creyente que ora por otros, para ayudar a sostener a otros. El creyente que ora para que el Señor le ayude a comprender su soberana voluntad también. Que nos sostenga en nuestras luchas, que nos libre de tentación y que le dé victoria en las pruebas también. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar, pero separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y si estuvierais en mí, va a decir después, en el mismo capítulo, si estuvierais en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Va a haber también victoria en la oración si estamos realmente unidos a Cristo. Entonces el Señor va a poder decir, sí, yo conozco a Manuel. Y Él me busca, ¿cierto? Y quiere que yo sea su Señor. Entonces puedo sí responder sus oraciones, le conozco. Sé cuál es su motivación. Sé que está buscando la voluntad del Padre. Y va a ser, hermanos, notorio que nosotros, como hijos de Dios, dependemos del Padre. Dependemos de la oración para poder crecer y dar también gloria y honor a nuestro Padre Celestial como buenos hijos. ¿Sí? Por lo tanto, la oración es vital,
para permanecer en comunión con Dios a través de Jesucristo, para que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en nuestros corazones, para que el fruto del Espíritu sea cada vez más notorio, más vital, más efectivo en nuestras vidas. La oración es vital porque en ella demandamos el poder para vivir en comunión, para fortalecernos, no solo yo individualmente, sino también ayudar a fortalecer a mis hermanos. Por lo tanto, orando podemos honrar al Padre y vamos a manifestar también nuestra dependencia de Él. Vamos a reconocer que necesitamos, que dependemos de su poder. Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu fortaleza para poder vivir en dependencia tuya. Que no sea mi soberbia, que no sea mi orgullo el que me guíe, sino la gracia tuya para un pobre pecador como yo. Esa misma gracia sustentadora, vivificadora, nos va a llevar a vivir la prometida vida abundante, hermanos, que está prometida a las ovejas. Ahí en el pasaje del buen pastor hay una vida abundante que está prometida a las ovejas que oyen la voz del pastor y saben reconocerla. Oremos, por lo tanto, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a vivir una vida en dependencia de Él, donde reconozcamos siempre que no podemos vivir solo ni en nuestras propias fuerzas, sino junto a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea toda la gloria, queridos hermanos. Padre, te alabamos. Queremos decirte que es nuestro anhelo estar unidos a ti. Nos has salvado, nos has librado de condenación. Pero Señor, que nuestro corazón pueda estar siempre buscando tu comunión. Queremos estar unidos a ti. Nuestra naturaleza carnal no nos ayuda en eso. Y sabemos que también estando en un mundo sumido en tinieblas, tampoco tenemos ventaja en ello. Pero queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a que cada vez podamos estar más unidos a ti, podamos conocerte mejor, podemos estar dependiendo del alimento espiritual que nos fortalece. Queremos, por tanto, alimentarnos, que tu palabra sea nuestro alimento, tu Espíritu Santo nuestro aliento, y la mano bondadosa tuya puede ser también nuestra guía a través de la palabra. Oramos, Padre, ahora para que tú nos guíes en esto y que tu gracia pueda hacer la obra que ya ha comenzado en nosotros. Glorifícate, pues, en medio de en nuestras vidas, en nuestra iglesia también, en nuestra comunión. Oramos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén.